Tú me dices cuando ya estemos para saludar en YouTube. Él nos avisa. Ahorita es un barrido de lo que hemos visto. Cuando nosotros aprendemos a empalabrar la emoción, el cerebro hace su trabajo en automático. Esto ya es de neurociencias. El cerebro hace su trabajo en automático y si yo le digo tengo miedo, va a empezar por un sistema reticular ascendente a identificar la emoción. ¿Cómo es esto? Platicábamos de cuando escuchábamos las ambulancias. Entra por el oído y sentimos que se nos enchina todo el pellejito, ¿no? Eso que le llaman piel de gallina. Y entonces entra por nuestro cuerpo directamente al cerebro por esos 5 sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión para seguir con este aprendizaje del proceso de duelo. Saludamos a todos los que nos están escuchando por YouTube y les damos la bienvenida. Bueno, entonces platicábamos y recordábamos un poquito estas emociones que nos van a hacer. Las emociones son importantísimas, porque cuando nosotros aprendemos a empalabrar nuestra emoción, la vamos a procesar, va a entrar a nuestro cerebro y entonces va a empezar a procesarla. Por eso les comentaba yo que es importante el que sepamos decir qué emoción estoy sintiendo cuando tengo mi pérdida. Me tengo que dar un tiempo, tengo que darme un espacio. Por eso en esa etapa que hablaba el padre Rafa del aislamiento, el aislamiento puede ser muy positivo. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos parar, hacer un alto y preguntarme a mí misma, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy sintiendo? E identificar por cuál de los sentidos llega esa emoción a mi cuerpo. Vamos con la siguiente. Aquí me va a ayudar Andy. Como pueden ver, aquí lo que tenemos es cómo debemos ir procesando poco a poco en esos pasitos que vamos dando las diferentes dimensiones del proceso de duelo. Bueno, en esta imagen no se puede ver mucho, pero es como un camino de preguntas que te vas haciendo cuando estás en este proceso de duelo, ¿no? La primera es cómo me siento, que enseguida te guía a en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esto. Después es qué necesito en este momento. Es importante ver si necesitas poner límites a este sentimiento. También es qué clase de pensamientos estoy teniendo, sea culpa, vergüenza, juicio. Qué tan intensas son mis emociones y sensaciones, lo puedes ir enumerando del 1 al 10. Si lo que siento pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Con quién me sentiría cómodo hablando de esto? ¿Y qué me tratan de decir estas emociones? Bueno, estas preguntas pues te ayudan para que puedas escribirlas, puedas sentirlas y también puedas empatizar contigo y entender el proceso por el que estás pasando. Como nos decía la psicóloga, en efecto, cuando yo identifico la emoción que estoy viviendo, voy a identificar mi pensamiento. A estos pensamientos se les conoce como pensamientos irracionales, pensamientos negativos, pensamientos que traigo de lo que yo he aprendido de niño a mi presente y entonces me desestructuran. Si recuerdan cuando empezaron a informarnos por las noticias todo lo que estaba pasando del COVID, todos los canales en la noticia, nosotros escuchando, viendo, lo estábamos viendo, lo estábamos escuchando y entonces entraba por nuestros sentidos a nuestra mente y muchas veces nos desestructuraba. Un pensamiento irracional, por ejemplo, de muchas personas fue: seguramente todos nos vamos a morir. Seguramente esto ya llegó a México y nos va a impactar a todos.
Y entonces nuestro pensamiento se empieza a exorbitar y cuando nos damos cuenta ya estamos pensando tantas cosas que nos va a aventar a una crisis de ansiedad. ¿Recuerdan las crisis de ansiedad que comentábamos? Que empezamos con ese temblor en el cuerpo. Primero teníamos que identificar qué emoción nos lleva. ¿Quién recuerda cuál es la emoción que nos va a llevar a las crisis de ansiedad? El miedo. Tenemos que empalabrarlo y decirlo en voz alta. El miedo. Y entonces yo ahí empiezo con mis distorsiones y lo que tengo que hacer es ubicar y buscar esta parte que nos dice en el proceso. No se alcanza a ver muy bien porque pues tuvimos que conseguir otro proyector. Yo identifico cómo me siento y en automático mi cuerpo va a identificar que tengo miedo. El miedo me lleva a sentir temblor. El miedo me va a llevar a sentir muchas veces taquicardia. Y después quiero llorar, quiero salir corriendo, me pongo ansioso. Y entonces cuando identifico que es una crisis de ansiedad porque mis pensamientos me están haciendo que distorsione, voy a caer en esas crisis que ahora muchos las están teniendo. ¿Alguien de aquí ha tenido crisis de ansiedad? Por supuesto, yo también las he tenido, No nos dé miedo hablarlo. Acuérdense que hablándolo, como nos dijo la psicóloga Andy, hablándolo y buscando a alguien de confianza. Y ¿quiénes son de confianza? Eso lo vamos a platicar en nuestra última sesión, que son las redes de apoyo. Voy a buscar a alguien con quien pueda platicarlo, hablarlo. Si en ese momento no lo puedo hacer, hacemos el ejercicio que hicimos la semana pasada. Nos sentamos y entonces lo escribimos. Y en el momento que tengamos esa libertad, podemos quemar nuestra carta o la podemos enterrar. Ahora bien, después de platicar con la persona que me sienta cómoda, voy a platicar conmigo mismo. Voy a hacer un alto en mi vida para reacomodar esa emoción. Entonces, ¿ustedes creen que las emociones son buenas o son malas? Es correcto, las emociones son buenas. Quizá tenemos emociones displacenteras, ¿no? El miedo, ¿qué es? Displacentero. La tristeza también la podemos acomodar en displacentera. Y entonces si hacemos un conteo de nuestras emociones, vamos a identificar que la mayoría de las emociones son displacenteras. El asco, pues es displacentero, ¿no? La incertidumbre. Y entonces, ¿qué nos están diciendo las emociones? ¿Que venimos a ser felices toda la vida? No. Las emociones nos están diciendo que tenemos que aprender a vivir en esta vida con lo que tenemos. ¿Y cuántas veces no en el mismo proceso de duelo nos sentimos tan tristes que nos dejamos morir en vida? Pero ahí lo curioso es cuando regresamos, cuando nos empezamos a ubicar en tiempos y espacios. Se me fue la idea. Nos ubicamos en tiempos y espacios y entonces tratamos de reacomodar todo esto y reajustarlo. ¿Ok? ¿Qué sigue después de reacomodar estas emociones? Vamos a tener por aquí una línea que nos habla un poquito de cómo vamos contrastando las emociones displacenteras con aquellas que nos producen placer, como la felicidad. Sí, como dice Vero, pues aquí en la diapositiva, que no se alcanza a ver muy bien, se encuentra como una gráfica, ¿no? Esta gráfica tiene altas y bajas.
y es porque durante la vida, pues obviamente, como dice Vero, no es lineal. A veces te encuentras abajo, a veces te encuentras arriba, y pues es parte del proceso de la vida. Por ejemplo, hasta abajo, del lado izquierdo, dice, con todo me estanqué, y se encuentra prácticamente en el cero. Empieza a subir y dice, pero sí puedo. Cuando está hasta arriba, en la parte de en medio, dice, qué buena racha, y en ese momento se vuelve a caer y dice, ay, ya me cansé. Eventualmente va subiendo y dice, no pasa nada, y aquí vamos de nuevo. Y al final estos son los procesos, ¿no? Siempre te encuentras arriba y abajo, y pues es parte de la vida. Eso es correcto. Lo que estamos viendo, pues sabemos que la tanatología es toda una ciencia, ¿no? Fíjense, en las matemáticas me platicaba mi hijo, uno de ellos es ingeniero, que ellos conocen esta línea como la recta del mejor ajuste. ¿Por qué? Porque esa recta del mejor ajuste nos va a ir dando pauta para que reacomodemos las emociones. Y las emociones, pues si ustedes en una línea hicieran su vida, vamos a tratar de hacerlo con nuestra mano. Cada quien con su mano derecha va a imaginar que tiene una línea y me va a ir mostrando cómo le ha ido en la vida. Hay personas que dibujan una línea recta, eso es estar muerto en vida. Pero habemos personas, yo les voy a dibujar la mía, que sentimos que vamos muy bien, de repente subimos, bajamos, a veces vamos en plano, subimos, bajamos, pero el chiste es no bajar hasta quedarme muerto en vida, sino ir regulando la emoción. Las emociones se regulan, no las podemos controlar. ¿Qué sucede? ¿Ustedes recuerdan el popo? Cuando está exhalando y echando fumarolas. ¿Qué creen que sucede si le pusiéramos un domo al volcán? ¿Qué pasaría? Claro, iba a hacer exhalaciones, iba a estar contenido e iba a reventar. Y así somos nosotros. Si nosotros contenemos las emociones, va a llegar un momento en que vamos a reventar. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Empezamos a somatizar enfermedades. Y entonces aquí viene la parte del duelo patológico. Nos empezamos a enfermar, nos empezamos a angustiar, no nos queremos caer, no nos queremos levantar de la cama. Aquí es bien importante diferenciar la depresión de la tristeza. La tristeza es una emoción que todos vamos a tener. Platicábamos que las emociones no duran más que milésimas de segundos. ¿Qué es lo que nos va a enganchar a perdernos? El pensamiento, nuestras ideas irracionales. Entonces el pensamiento nos puede enganchar toda una vida, y ahí es donde tenemos que ir aprendiendo a regularlas. Si estoy sintiendo tristeza, pero la regulo. ¿Se vale sentir tristeza? ¿Se vale llorar? Claro que sí. Y entonces cuando yo lloro, empiezo a sacar muchas sustancias por mis lagrimitas y empiezo a sanar mi cuerpo. Por eso es importantísimo que cuando tenemos ganas de llorar, lo hagamos, lo saquemos. Y entonces esa tristeza se va a ir regulando. No va a durar horas, va a durar segundos. Pero si yo noto que llevo 2, 3 días pensando en esa tristeza, lo identifico y sé que es mi pensamiento el que se está enganchando. Nos subimos al ring y nos ponemos mal. Ahora nos va a leer Andy. Dice aquí, la farmacia está dentro de ti. Gracias. Pues sí, en la imagen dice la farmacia está aquí dentro. Ay. Te estoy tapando. No, era por el cable. En la parte de la cabeza pues se encuentran algunas soluciones que puedes tener para sobrellevar esta parte del duelo, que la primera es enfócate en el presente, rodéate de personas positivas,
haz favores sin importar a quién, medita, sea agradecido, utiliza palabras constructivas, come sano, descansa, haz ejercicio, escucha música que te suba el ánimo. Y pues estas son opciones que pueden utilizar para poder sentir este duelo de una forma más positiva. Siguiente. Ok. Ahorita nos va a hacer favor Andy de leer esto, pero quiero que identifiquemos que el cerebro juega una parte muy importante, porque las emociones no las voy a generar yo, las van a generar sustancias químicas que tenemos en el cerebro. Y es importante que lo sepamos, porque cuando nos desestructuramos y caemos en alguna patología, hay que regular esas sustancias de nuestro cerebro. Pero si yo no las identifico, ¿cómo voy a saber cuáles son esas sustancias y cuándo debo acudir con un profesional de salud mental? Con un médico, con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿ok? Aquí tenemos en la pantalla nuestro cerebro. Y entonces las emociones van a estar reguladas por ciertas zonas. Sí, bueno, aquí está el cerebro triuno. En la parte de arriba se encuentra el neocórtex, que es el cerebro racional. En esta parte, pues es donde piensan. Luego está la parte del cerebro límbico, que es el cerebro emocional, que es en la parte en donde sienten. Y el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo o de supervivencia, que es esta parte del actuar. No sé si se alcanza a ver bien, pero en la parte azul, en la parte de hasta arriba es donde está el neocórtex, en la parte de en medio está el cerebro límbico y en la parte de hasta abajo está el cerebro reptiliano. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el cerebro emocional? Nuestro sistema límbico, y es el que se encuentra en medio de este cerebrito. Fíjense qué importante, las emociones son reguladas por el cerebro límbico. Por eso es importantísimo que nosotros cuidemos muchos aspectos cuando estamos viviendo estos procesos. ¿Sale y vale? Dentro de nuestro sistema tenemos dos partes que son importantísimas, y vamos a hablar del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué tal? ¿Sí saben cuál es su sistema simpático y cuál es su sistema parasimpático? Ok, pues hoy lo vamos a aprender para que aprendamos a regularlo. Antes en las películas viejitas nos pasaban como que teníamos un diablito de un lado y un angelito del otro lado. ¿Sí recuerdan? Creo que por ahí unas de Pedro Infante, ¿no? Donde le sale un diablito hablando. Bueno, el sistema simpático y parasimpático es algo parecido. El sistema simpático es el que va a detectar que hay un estímulo afuera de nosotros que está alterando nuestra emoción. Perdón, es que el cable se nos atora y se desconecta. Entonces les decía, el sistema simpático es aquel que va a recibir el estímulo por fuera. Lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy oliendo, lo que estoy escuchando. Y entonces, cuando entra esto al sistema de nuestro cuerpo, inmediatamente lanza una señal a nuestro cerebro emocional y le dice, estoy escuchando, estoy sintiendo. Y el cerebro, por medio de nuestra amígdala, la amígdala son dos especies de almendritas que tenemos en cada lado del cerebro. Y entonces la amígdala, rapidísimo, manda adrenalina y cortisol para avisarle al cuerpo que algo está sucediendo. Por eso, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando voy manejando y veo un agujero y voy a caer con la llanta ahí, ¿qué sentimos? ¿Y dónde lo sentimos? ¿En el cerebro o en el estómago? En el estómago. Y entonces hacemos esto,
pues la amígdala se encargó de lanzar ciertos químicos para que tu cuerpo inmediatamente se dé cuenta que algo que está sucediendo. Esto se llama alerta. Vamos un ratito a platicar, a recordar los terremotos. ¿Qué sucede cuando empezamos a oír la alarma sísmica? Alarma sísmica. Ya por acá me dijeron que no le haga, ¿verdad? Porque luego sentimos cómo se nos enchina el pellejito y hasta taquicardia nos da. Pues es porque la amígdala está lanzando estos químicos para que te pongas alerta. Y entonces en la escuela los niños son bien inteligentes porque oyen la alarma sísmica, se ponen alerta y luego corren a su triángulo de seguridad, ¿verdad? Y entonces se ponen en alerta. Y estos son las emociones, ponernos en alerta para identificar qué nos está sucediendo y poder regularlo. Entonces, llega el sistema parasimpático y ya cuando estamos todos angustiados, nerviosos y queremos correr y salirnos corriendo a la calle, ¿qué sucede? El sistema parasimpático le dice, a ver, para. Y así nosotros, cuando vamos a empezar a sentir todas estas situaciones que nos desestructuran o las crisis de ansiedad, tenemos que hacer un alto y decir, Vero, para. Yo ya tengo eso grabado en mi cerebro, no crean que porque nosotros estamos en esto no sentimos, también las tenemos. Y entonces me siento en un lugar, digo, para, detén tu pensamiento. ¿Qué pasa con los terremotos? Se va a caer la casa. Luego pensamos en que se nos va a caer encima lo que está ahí cerca de nosotros. Nos angustiamos y muchas veces salimos corriendo y empezamos a hacer esto. Y entonces en lo que hacemos esto, dejamos de oxigenar nuestro cerebro y nos podemos hiperventilar. Y entonces empezamos a ver como en túnel. Y empezamos a sentir taquicardia, ¿no? Y el pensamiento nos lleva, seguro que me va a dar un infarto. Y entonces estoy con el dolor, con la taquicardia, me va a dar un infarto, me voy a morir y quiero salir corriendo. Y eso sucede porque dejamos de oxigenar nuestro cerebro. Porque a la hora que estamos haciendo, hiperventilamos. Y entonces no metemos oxígeno a la sangre y al cerebro. ¿Qué estamos metiendo con la boca? Más fuerte. Dióxido de carbono. Es correcto. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono en nuestro cerebro? Pues viene la oxidación. Precisamente por eso nosotros nos damos cuenta que nos estamos oxidando, porque nos paramos en la mañana y nos vemos en el espejo y entonces notamos que ya tenemos arruguitas, que ya nos salieron canas, que nos están saliendo manchas. Pero eso nos está hablando el cuerpo. Ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a respirar. ¿Y cómo debemos respirar? Con nuestra nariz. Es correcto, no con la boca. Al respirar con la boca nos hiperventilamos e inclusive hay personas que se llegan a desmayar. Entonces lo que tengo que hacer cuando tengo todas estas sensaciones en mi cuerpo es ponerme en un lugar de seguridad y empezar a inhalar y a exhalar lentamente por la nariz para que llegue el oxígeno hasta nuestro cerebro. Esta es una técnica que se usa en cognitivo-conductual. Aprender a respirar se le llama respiración diafragmática 4x4x4. ¿Qué sucede con el cubrebocas? ¿Por qué de repente nos empieza a dar sueño, ya como que nos estamos durmiendo y sentimos que nos ahogamos? Pues porque empezamos a respirar con la boca, porque nos desespera el tiliche. Alguien dijo por ahí que la desespera el tiliche, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es un alto, inhalar en 4 tiempos por mi nariz. Regálenme una inhalación. 2, 3, 4. ¿Se fijan que se enderezaron? Vamos a inflar nuestro estómago y con un leve ceseo
voy a sacarla por entre los dientes el aire. ¿Sí? Miren, lo vamos a hacer así. Inhala. Inflo mi estómago y exhalo por entre los dientes. Haciendo un leve ceseo para regular esa crisis que me está dando. Tarea. Vamos a hacer esta respiración en casa en la mañana y en la noche. Y van a ver cómo su cerebro empieza a oxigenar y se van a sentir mucho mejor. Y entonces ahí hace su trabajo el sistema parasimpático. ¡Ay, muy bien! Entonces hace su trabajo, se regula y va a empezar a oxigenar nuestro cerebro para que el cerebro empiece a generar esa transmisión de las neuronas para que estemos mucho mejor. ¿Sale y vale? Vamos a la siguiente. Ahora, cuando nosotros respiramos bien, nuestro cerebro va a empezar a hacer una sinapsis. El cerebro es tan maravilloso, les platicaba yo el otro día, que son como circuitos. Son circuitos que están conectados y entonces cuando nosotros hacemos una buena respiración, ayudamos a oxigenar todo nuestro cuerpo y vamos a empezar a sentir tranquilidad. Y vamos a empezar a regular esa emoción. Eso nos va a dar tiempo para que pensemos, porque cuando nosotros no oxigenamos bien, los lóbulos frontales dejan de hacer su trabajo correctamente y entonces las ideas irracionales y entonces los pensamientos negativos, muchas veces a las personas que no respiran bien, se llenan de ira. ¿Qué pasa cuando vamos en un carro y se te cierra un pecero? Ya ven que de esos no hay en México, ¿no? Y se te cierra el pecero y tú vas manejando y... Me ahorro las groserías porque tenemos niños aquí en la audiencia, ¿no? Y entonces empiezas a gritar y a decir y a tornar porque no oxigenas el cerebro correctamente y entonces esa neurotransmisión deja de manejarse como debe de ser y empezamos a cometer actos irracionales. Ahora, para tener sano nuestro cerebro, necesitamos identificar algunos neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? A ver, por allá atrás. ¿Saben qué son los neurotransmisores? Pues es los químicos del cerebro que lo van a hacer trabajar bien. Es como el motor de un carro. ¿Qué necesita el motor de un carro para trabajar correctamente? Gasolina, agua, aceite. Pues así nuestro cerebro, para que pueda manejarse bien, va a necesitar ciertos neurotransmisores que lo van a hacer que esté regulado. Y ahorita Andy nos va a hacer favor de leer estos neurotransmisores. Se los va a leer porque no los alcanzan a ver muy bien. Gracias. Sí. Bueno, el primer neurotransmisor sería la acetilcolina. Acetilcolina. Claro. Acetilcolina. Cuando esto lo tienes en exceso, pues te ayuda para la memoria y para la concentración, pero cuando tienes carencia de este neurotransmisor, pues obviamente baja la memoria y también el aprendizaje. El segundo es la adrenalina, que esto ayuda para el estado alerta, la ansiedad, estrés, hipertensión, taquicardias y a largo plazo el agotamiento y el insomnio. También para la obesidad, esto es cuando lo tienes en exceso y cuando tienes carencia de esto, tienes fatiga y baja la concentración. El siguiente es la dopamina, que aquí altera el metabolismo, inhibe la prolactina, la libido y la sociabilidad. Cuando esto es en exceso y cuando es en carencia, el estado emocional y la libido bajan. También puedes caer en abuso de drogas y alcohol, genera insomnio, hiperactividad, TDA y sube la percepción del dolor. El siguiente neurotransmisor es GABA,
cuando está en exceso, pues tienes mucha relajación y concentración, pero cuando tienes carencia de tienes ansiedad, insomnio y compulsión de la comida. También el estado emocional y la libido disminuyen. La siguiente es la noradrenalina o norepinefrina, perdón. Bueno, en exceso esto genera estado de alerta, ansiedad, estrés, hipertensión, taquicardias, sube la libido y a largo plazo tiene resistencia a la insulina y a la obesidad. Cuando tiene carencias se genera fatiga, disminuye la concentración, tiene un deseo dulce, también genera insomnio, el estado emocional igual baja y la libido también, y fibromialgia. El siguiente neurotransmisor es la serotonina y en exceso sube la libido y la sociabilidad, la relajación y la paciencia. En carencia genera depresión, ansiedad, insomnio, agresividad, impulsividad y la libido disminuye. También genera abuso de drogas o puedes caer en abuso de drogas y alcohol, genera migraña, pánico, TOC y te genera un deseo dulce. Y esas son todas. Bueno, tenemos como muchos neurotransmisores, muchos, no sé, 200, hay muchos, ni siquiera se han acabado de estudiar todos los neurotransmisores, pero estos son los principales que nos van a hacer dar cuenta que para que nuestro cerebro funcione bien, los tenemos que tener regulados en nuestro cerebro. Cuando alguno de estos neurotransmisores se desregula, empiezo a sentir síntomas. Aquí empiezo a sentir signos y síntomas y ya pueden venir trastornos. ¿Se acuerdan que platicábamos del trastorno de la depresión? El trastorno de la ansiedad. Y entonces aquí se empieza a exacerbar muchos otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces empiezo a tener esos síntomas que yo desconozco y que en el momento que yo no duermo bien, ni me alimento bien y mis pensamientos son negativos, pues obviamente me voy a desestructurar. Y en ese momento tengo que acudir con un psiquiatra para que el psiquiatra nos ayude a identificar si nos está faltando algún neurotransmisor y podernos dar algún antidepresivo. Los antidepresivos nos van a ayudar a regularnos, pero ojo, el antidepresivo no me lo receto yo, tengo que ir con el médico para que él cheque cuál es el antidepresivo que necesito. Con la pandemia se escasearon en las farmacias porque la comadre me decía que estaba usando uno y yo voy y lo compro y me lo tomo. Los antidepresivos no van a funcionar de un día para otro. De hecho, para que empiece a regularse ese neurotransmisor en mi cerebro, necesito por lo menos un mes. Pero si yo digo, me lo tomé una semana y ya me siento bien y me lo quito, ¿qué creen? Que no sirve para nada, mejor no lo tomen. Entonces, estos antidepresivos se tienen que tomar bajo la receta de un médico. Y muchas veces tenemos que tomarlos hasta después de un año que empiezan a hacer ese funcionamiento del neurotransmisor. ¿Qué sucede si no lo tomo? Pues puedo caer en una depresión severa, en una depresión mayor que me va a llevar a no poder vivir de forma sana. Entonces es importante, hay muchos tipos de antidepresivos, pero obviamente ese solamente me lo va a dar el médico. Siguiente. Debemos recordar que el antidepresivo mal tomado nos va a llevar a otras situaciones, Ojo, el antidepresivo, ahora se escuchan muchos tabús. No te lo tomes, te va a generar dependencia. No lo utilices, te vas a volver más loco, te vas a poner más triste, te va a doler. No, el antidepresivo tiene su trabajo. Y si no lo dejamos funcionar como debe de ser, entonces sí nos va a dañar, porque nos daña más el que nos lo quitemos de jalón. Bueno, podemos caer hasta en coma, ¿verdad, Andy? ¿Nos puedes leer la siguiente? Gracias.
Bueno, ahora les leeré la siguiente, que es esta de antidepresivos naturales. Estos antidepresivos pueden ser el plátano, las lentejas, el pan integral, arroz, nueces, ajos, naranja, fresas, cebolla, aceite de oliva, frambuesas, cúrcuma, jengibre, limones y pimientos. Y entonces detectamos que la alimentación nos va a ayudar muchísimo. El omega, tenemos que comer salmón, pescado, almendras, nueces, como nos dijo Andy. Y eso nos va a ayudar como un antidepresivo natural, ¿ok? Y por último, nos vamos a ir a la higiene del sueño. ¿Sí? ¿Qué es la higiene del sueño? Tengo que dormir bien, porque si no voy a empezar a desregular mi sistema circadiano. Acuérdense que la melatonina es una sustancia que produce el cerebro para poder regular esta parte. Necesitamos dormir bien. Y para eso tenemos varias pautas que nos van a ayudar. Porque si desregulamos el sistema circadiano y dejamos de dormir, si no nos acostamos a la hora de vida y nos levantamos temprano, se empieza a afectar nuestro organismo. Y entonces, excuso decirles que afectamos muchas otras partes, muchas glándulas. Nuestro sistema endocrino está regulado por el sistema circadiano. Entonces, si yo dejo de dormir, dejo de producir melatonina y voy a afectar. Aquí nos va a leer Andy una de las pautas. ¿No? Me dice que no se alcanza a ver y aquí no podemos verlo. Bueno, entonces se los voy a platicar. Una de esas pautas es: debo dormir en un lugar tranquilo y a oscuras. Pero resulta que desde que está la pandemia, pues todos estamos angustiados y tenemos el celular ahí prendido. Y entonces nos está despertando. Otros he visto que tienen la televisión y tienen el famoso, ¿cómo se llama el aparatito? Que se ve el foquito rojo o verde. El convertidor o el aparatito que nos da el Total Play y Gol y todas estas cosas, y lo tenemos de frente a la cama, y entonces eso hace que por la vista, acuérdense, entra por la vista, va directo al nervio óptico, al cerebro, y entonces dejamos de producir porque él piensa que ya se está haciendo de día y entonces se rompe nuestro ciclo circadiano. Entonces tenemos que procurar no tener luz. ¿Sale? Apaguen sus celulares, póngalos a cargar lejos de su cama, ¿sí? Eso es la habitación limpia, la habitación tranquila, donde pueda yo descansar. Acuérdense mucho también de la cena. Procuren no cenar muy tarde ni cosas pesadas, porque eso también nos va a afectar. Y entonces tener una buena higiene del sueño. Ojalá y podamos tener después una plática más a fondo de la higiene del sueño para que podamos descansar. Y entonces el cerebro, recuerden, que genera todos estos procesos en la noche. Nos ayuda a entender cuando estamos dormidos. Y entonces estamos durmiendo 1 o 2 horas y obviamente nos levantamos sin generar conciencia. Siguiente. No creo que se alcance a ver este pequeño video que les traíamos. Vamos a tener que dejarlo para después. Es un poquito largo. Pero esto nos habla de la resiliencia. Cuando nosotros comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio y tratamos de darles alimentación sana a nuestro cerebro para poder estar regulados, vamos a poder generar resiliencia. Y la resiliencia significa salir adelante. Me levanto, identifico lo que estoy viviendo y pase lo que pase, sigo vivo. Y esta es mi vida hoy. Y entonces tengo que aceptar mi vida para poder seguir paso a paso. A veces nos sentimos como en un túnel, como si fuéramos gateando. A veces nos paramos, caminamos, damos unos pasitos, pero nos volvemos a caer. Pero me vuelvo a levantar. Y puede ir mucha gente a mi alrededor, pero me siento solo.
Recuerdan que platicábamos que el proceso de duelo nos va a enseñar a cernir y que ahí vamos a dejar muchas piedritas y muchas personas que a lo mejor no nos comprenden, pero esto es lo que tengo hoy y tengo que aprender a vivir con él, a ser resiliente y a salir de mi duelo. Y cuando menos cuenta me dé, voy a ver, como dicen por ahí, ese fondo al final del túnel que me va a dar la luz para salir adelante. Y para salir adelante necesito tener redes de apoyo, necesito tener recursos internos y recursos externos. Esos recursos nos los va a platicar Andy la próxima sesión. Y las redes de apoyo entra nuestra comunidad, entra nuestra espiritualidad, ¿ok? Y con esto vamos a ir saliendo paso a pasito del proceso de duelo. Ahora bien, cuando yo genero resiliencia, adaptación y creatividad, eso es importantísimo. Yo siempre he dicho que si una persona sale adelante es por su creatividad. Entonces voy a salir tranquilo de este proceso paso a paso. Ahora bien, hoy les tenemos una charla especial que aquí el abogado nos va a platicar, porque recuerden que el proceso de duelo también viene de la mano de la finitud de vida. Si yo vivo bien, si yo sé cuáles son mis derechos, mis obligaciones, cuando yo llegue al final de mi vida voy a tener todo en orden. Y eso me va a ayudar a poder vivir una vida tranquila, a acomodar muchas cosas que tenemos que acomodar. Y entonces vamos a platicar un poquito de la tanatología y el derecho. Todo aquello que debemos saber del derecho. Porque cuando tenemos todo, acuérdense que el miedo se da también por desconocimiento, pero cuando yo tengo todo lo necesario en mis manos, para arreglar las cosas, para regular, voy a estar tranquilo y voy a tener paz. Y entonces ahorita nos va a platicar el licenciado sobre el derecho y la tanatología. ¿Qué necesitamos saber para tener esa tranquilidad? Y seguimos aquí con el licenciado. Gracias. Paul, ¿me podrías ayudar, por favor, a pasar las diapositivas? Gracias. Sí, claro. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y si tuviesen alguna duda, con mucho gusto voy a tratar de aclarárselas en cuanto antes. En esta diapositiva lo que podemos ver es la parte de los pilares tanatológicos, los pilares de la tanatología. Básicamente hablamos de que tenemos a la persona humana, la seguridad humana y la dignidad humana como los pilares. Se tiene que impulsar, respetar y promover estas tres áreas, y para eso sirven básicamente los derechos humanos. En nuestra vida cotidiana, las leyes existen justamente para promover estos pilares, entre otros valores, llamados valores jurídicos, que tienen que ver con la vida, el respeto, la integridad. Y sí, yo sé que en ocasiones suena un poco chueco y ustedes dirán, ¿cuál ley? No sirve para nada. Bueno, les tengo algunas noticias por aquí. Resulta que México es de los países más avanzados jurídicamente hablando. Las leyes mexicanas son de las más avanzadas. Tristemente las hacemos valer humanos, ¿verdad? Y ahí es en donde entran los problemas. Pero las leyes realmente tienen por objeto hacer valer estas áreas. La Constitución política, los tratados que celebramos con otras naciones para ser recíprocos en esta aplicación legal, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen como objetivo básico justamente eso, el salvaguardar esta dignidad, esta integridad y estos pilares de la tanatología, entre otros valores. Pero básicamente, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico podemos entenderlo como una manifestación de voluntad de una persona para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En este caso,
Se trata de que produzca los efectos deseados y que la ley proteja esa voluntad. Para ello, obviamente, el acto jurídico tiene que estar encaminado a una acción legal, no ilegal. Hacer un acto jurídico para vender drogas o para vender a una persona o para esclavizar a alguien, por mucho que sea la voluntad y esté bien escrito, no funciona para nada, ¿ok? Vamos, no es legal. Y como tal, siguiente por favor, empezaremos hablando de lo que es el derecho constitucional. Este derecho constitucional es en el cual se contienen los derechos humanos y los tratados internacionales. La Constitución los prevé. La Constitución es la ley suprema, es la mamá de todas las leyes. No existe ninguna ley válida en México que no tenga sustento en la Constitución. Si no la citan, si no dicen qué artículo de la Constitución está basado, no es legal, ¿ok? Estas garantías de las que yo hablaba hace rato son los primeros 30 artículos y hablan del derecho a la vida, al trabajo, a la creencia libre, a la expresión de ideas, entre muchos otros. Tiene las garantías jurídicas, tiene las garantías de propiedad, tiene el derecho del trabajo. Todas estas cuestiones vienen en esta Constitución que nos ampara. Y obviamente las cuestiones básicas también de la Constitución, que no son las garantías, se llamará la parte orgánica, porque es aquella parte de la Constitución que nos organiza como Estado. Nos dice cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a dividir y qué le toca a cada quien. Siguiente, por favor, gracias. De ahí viene y deriva el Código Civil. Les hago la aclaración para que no haya confusiones. Hay leyes de carácter federal que tienen aplicación en toda la federación, sin importar que sea un barco, un avión, una embajada en el extranjero o la isla más remota. Y hay legislación local que solamente tiene efectos en un lugar, por ejemplo, una ciudad o un estado. Normalmente es por estado. En este caso vamos a hablar del Código Civil para la Ciudad de México. También es uno de los más avanzados dentro de la nación y por ello lo tomamos como ejemplo, aparte de que porque vivimos aquí. Un Código Civil lo que hace es regular la actividad entre personas físicas y morales, y ahora voy a dar la diferencia de esas dos. También explica que la voluntad de las partes no puede eximir del cumplimiento de la ley, tampoco puede alterarla o modificarla, y también dice que los derechos básicos que esta y la Constitución te dan no son renunciables. Y sí, lo repito, no son renunciables. Como abogado he visto muchos contratos que dicen: renuncio a que el Estado me proteja mediante un juicio. Fírmalo, no importa, no es renunciable. Tú llegas ante un juez y dices: me hicieron renunciar, y te dan tu juicio. No puedes renunciar, es un derecho, ¿ok? Y a la ley no la puedes modificar porque se te antoje, aunque lo pactes con otra persona. Hay cosas que puedes, pero los derechos que te da la ley no los puedes renunciar, ¿ok? También se habla de que lo único que sí podría renunciar serían aquellas cuestiones privadas. Por ejemplo, te voy a prestar mi casa y renuncio al derecho a pedir renta por ella. Pues renúncialo, eso no pasa nada, no te afecta en mucho, es tu deseo. Quiero renunciar al hecho de que me devuelvas lo que te presté. Renúncialo, tampoco hay problema. Yo renuncio a cobrarte la deuda. También puedes. Pero lo que son tus derechos que te protejan en cuanto a integridad, no los puedes renunciar, ¿ok? Y también habla de que la ignorancia de las leyes tampoco excusa de cumplirlas. Y por eso la ley siempre va a estar publicada de tal forma que la puedas conocer cuando gustes. Siguiente, por favor, Paul. Siguiendo con este código, vamos a hablar de la diferencia entre personas físicas y personas morales. Nosotros aquí presentes somos personas físicas. Las personas morales es cuando se hace una unión de personas, crean una asociación o sociedad que tiene fines específicos y nombran un representante. Por ejemplo, la Coca-Cola
La compañía Coca-Cola es una persona moral. La misma iglesia es una persona moral, porque hablamos de que es una unión de gente, pero no es uno solo, y tiene fines diferentes. Por ejemplo, te nombran a ti presidente de la Coca-Cola, pero tú no eres la Coca-Cola, tú eres el presidente o la presidenta, y tú podrías ser la administradora, por ejemplo. Mi amiga chiquita por allá, ¿qué te gustaría hacer de la Coca-Cola, amiga? ¿Directora, subdirectora? ¿Qué te gustaría? Directora, me gusta, y eres directora de la Coca-Cola a partir de hoy, no te preocupes. Pero no serías tú la compañía sigue funcionando aparte de nosotros. Esa es una persona moral, ¿ok? Sin embargo, a la persona física se le protege por la ley desde el momento de la concepción. Desde que es concebido ya tiene derechos, y posteriormente, cuando nazca, tendrá obligaciones. Y para esto, aquellas personas que ya nacieron se considera que ya tienen todo el efecto de las normas. Hay capacidad jurídica de goce o de ejercicio, que es cuando puedes gozar derechos o cuando puedes ejercitar derechos y te los respeta también las leyes. Hay incapacidades. ¿Cuándo eres incapaz? Cuando eres menor de edad, cuando esté en entredicho tu situación mental en cuanto a tu lucidez, y cuando hay una orden judicial que te lo prohíbe. Cuando hay una incapacidad por orden judicial, por ejemplo, en el caso que te metan a la cárcel, no tienes derecho a ejercer varias situaciones que podrías si fueras libre. Un juez te lo prohíbe, ¿ok? A fin de cuentas, lo que dice este código es que tú eres libre para disponer de tu persona y de tus bienes. Esto es la capacidad de ejercicio. Siguiente, por favor. Sin embargo, vamos a hablar rápidamente de los atributos de la persona. Estos atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, la capacidad y el patrimonio. Y es muy importante que todos ellos, hablando de la tanatología y de su paz mental, es muy importante que todos ellos estén en orden. ¿Qué pasa cuando el nombre no está en orden? Dices, ¿cómo mi nombre no va a estar en orden? ¿Qué le pasa a ese abogado? Ok, ¿cuántas veces no han escuchado de personas que su nombre está mal escrito? Les faltó el acento, les faltó un nombre. Tu mamá te puso algo así como Joaquín Ramiro Ignacio, y tú dices, ay no, qué flojera, me voy a llamar Ignacio. Y te inscribes en el INE, en la escuela como Ignacio, y se te olvida el Joaquín Ramiro. Cuando tú llegues a hacer tus trámites en la finitud de tu vida o para algún trámite especial que requieras tu acta, si no usas todos tus nombres, estás hablando de dos personas diferentes. Así sea por un acento en tu nombre, tú ya eres una persona diferente y te va a traer como consecuencia el que tengas que hacer un procedimiento de aclaración de actas, que te va a quitar tiempo e incluso podría imposibilitarte para realizar aquello que buscabas, una herencia, un contrato, una aclaración. ¿Qué pasa cuando el domicilio no es claro? Bueno, pues ya te imaginas, no te puedo notificar. Y si no te puedo notificar de aquello que la ley te tiene que decir, por ejemplo, un testamento, derechos intestados, un orden de aprehensión, ¿qué va a suceder? Pues obviamente no se te puede encontrar. El estado civil es el ser casado o soltero. ¿Qué pasa si eso no está claro? ¿Qué pasa con aquellas personas que simplemente se separan y cada quien se va por su lado y luego se encuentran otra pareja y fundan su vida y de repente llegan a morir y dicen, no, mi amor, todo lo mío es tuyo, a la nueva pareja? Pero si nunca se divorciaron, el cónyuge tiene derechos aún sobre los bienes. Y eso es lo que suele suceder, que cuando llegan a un intestado o incluso a un testamento, se podría objetar
por parte de aquel que todavía tenga derechos ante la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón que vaya rápido, pero es que el tema es amplio y no quiero quedarme sin darles todo el tema. ¿Qué pasa cuando la nacionalidad no está clara? Mismo efecto. ¿Quieres gozar de tus garantías de mexicano? Pues tienes que ser mexicano. Pero si tu acta no está correcta, si tu nombre no está bien, si no tienes tu identificación, no vas a poder gozar de esos derechos. Y por último, la parte de la capacidad y del patrimonio. Cuando no tienes capacidad, simplemente no puedes realizar actos jurídicos. ¿Qué pasa si por algún truco te declararon interdicto, en entredicho, y luego quieres hacer un contrato? Ese contrato es inválido porque tú no tienes capacidad para hacerlo. ¿Qué pasa cuando te detectan demencia senil, por ejemplo? No puedes hacer contratos por ti mismo. Son inválidos. Pues hay que tener cuidado con esos detalles porque en ocasiones decimos, no hombre, la tía ya me dijo que si yo pago el predial de la casa y las deudas, la casa es mía. ¿Y no te dijo que tenía demencia senil? ¿No te explicó que está en entredicho, que no puede testar? Eso puede tener un problema muy serio, ¿ok? De improcedencia de su voluntad. Patrimonio al final, bueno, pues ya sabemos que es el conjunto de bienes, siguiente por favor, que tiene una persona. Si tu patrimonio no está en orden, pues imagínate, tienes una cuenta allá en las Islas Caimán, otra cuenta aquí en Vancomer, luego una en dólares a nombre de Pepito Pérez, y tu casa la pusiste a nombre de un amigo para que el SAT no te encuentre y no te cobren impuestos. Y el día que mueras, ¿qué va a suceder? ¿Quién se queda tus bienes? Están repartidos por todos lados y nadie sabe dónde. A eso me refiero con tener tus cosas en orden. Conceptos generales de estas leyes civiles. Las constancias del registro civil hacen prueba plena. Si yo tengo un acta de nacimiento que dice que nací en México, soy mexicano, punto. No lo pueden dudar, no lo pueden poner en duda, hay un acta de nacimiento. Estas están emitidas por el Estado, no aceptan dudas en contra. ¿Qué pasa con aquello que serían poderes y apoderados? Son muy importantes porque muchas veces yo sé que gente llega y te dice, dame un poder y ahorita te arreglo los problemas. Ojo, tú y yo, y Paul, y Vero, y todos los demás pueden dar cartas poder, no poderes. Un poder notarial solo lo puede dar un notario público, solamente. Y de esos hay especiales y hay generales, y hay de 3 tipos: para actos de dominio, para actos de administración y para pleitos y cobranzas. Entonces mucho ojo, porque en ocasiones te piden un poder, y si el poder es para actos de dominio, esa persona puede vender, hipotecar y comprometer la propiedad que le estás dando o el bien que le estás dando como si fueras tú. Y en ocasiones no sabemos. Dicen, dame un poder, sí, el que sea. No, mucho ojo, no necesita cualquier poder, es uno especial. Por ejemplo, en cuanto a donación de órganos, el Código Civil dice que la persona tiene derecho a disponer de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente. Claro, cuando muera, obvio, ¿no? Habla de la eutanasia. Se dice que la eutanasia, el homicidio por piedad y el suicidio asistido, esos 3 están prohibidos por la Ley General de Salud. Ojo, no hay quien te pueda decir, no te preocupes, tu familiar está sufriendo mucho, vamos a desconectarlo, no pasa nada. No, eso está prohibido. Solo los doctores pueden hacerlo con tu consentimiento. Y por último, las partes en cuanto hay actas de reasignación sexogenérica. ¿Saben lo que es eso? La reasignación sexogenérica. Cuando alguien... ¿Mande? Exactamente, cuando cambias tu nombre, pero también estás cambiando tu género. Yo paso a ser mujer, a identificarme como mujer, cambio o no de nombre. Obviamente, si logras un cambio sexogenérico en un acta, pues cambian el nombre casi todas las veces. Pero en ese caso también está reconocido por la ley y obviamente tiene efectos para la tanatología. Vamos a hablar ahora de lo que serían las sucesiones.
Las sucesiones es el hecho de que tú le dejes tus bienes a alguien o alguien te deje sus bienes a ti, en parte o completamente. Esto representa la última voluntad de una persona. No se puede ejecutar sino hasta la muerte. Eso de te voy a dar mi herencia en vida, no existe. Eso se llama donación, no herencia, ¿ok? Y nadie está obligado a heredar. No es una obligación, así es que no se dejen sorprender. En una sucesión puedes disponer de todo o de parte de tus bienes. Tú decides. Y puedes también heredar a título universal, es decir, que todo lo tuyo sea para alguien. O bien puedes hacer una transmisión que pueda ser irrenunciable o bien renunciable, como tú quieras. Para esto, lo que reina es el testamento, que es una declaración de tu voluntad de que tus bienes pasen a manos de alguien cuando mueras. Pero por desgracia, no siempre se hace. Y cuando alguien muere y tiene bienes, eso se llama intestado, es decir, murió sin testamento. ¿Ok? Hay otro concepto importante que es el del legatario. El legatario solamente recibe una parte pequeña y concreta de la herencia. Eres legatario, por ejemplo, del coche, del cuadro de la Mona Lisa, de la bicicleta, ¿ok? Eso es un legatario. O de la cuenta que está en Bancomer. Ese es un legatario, ¿ok? La masa hereditaria es todo el patrimonio de la persona, pero mucho ojo. La gente se pone muy contenta cuando le dicen que va a heredar, ¿cierto? ¿Sí? No se les antoja así, oye, te heredó tu tía. Ay, qué padre, mi tía. ¿Quién era? No sé, no la conozco, pero qué bueno, Dios la tenga en su gloria, ¿no? Pero te tengo noticias. La masa hereditaria se compone de derechos y de obligaciones. Si la tía te heredó, habría que ver cuánto vas a recibir, pero cuánto debía. Porque lo más seguro es que se cobren de sus bienes y de quien reciba la herencia. Y hay casos de gente que acaba pagando. Tú tienes el derecho a renunciar la herencia y conocerla antes de renunciar. Te aproximas a un abogado, van al juez, les presenta que existe a favor y en contra y tomas tu determinación, ¿ok? También hay derecho del tanto. ¿Les ha pasado haber escuchado en ocasiones de gente que dice, oye, le dejó la casa a 5 de los hijos, pero 4 no la quieren, no tienen ni para mantenerla, entonces la van a vender? Bueno, cada uno de los que sí tuvieron derecho a herencia tiene algo llamado el derecho del tanto o al tanto, que significa que si tú no quieres tu parte, y yo estoy interesado y soy parte de la familia, tengo derecho a ser primero en ser considerado para comprarla al precio que debo de pagar. No me puedes salir con que no a ti no porque eres mi primo, al revés. Justo por eso tengo derecho a obtener esa parte, ¿ok? Siguiente, por favor. Dentro de estas mismas sucesiones todavía tenemos el que el testamento es un acto personalísimo, así dice la ley, revocable y libre, es decir, solo tú lo puedes hacer, nadie más. Tú lo puedes cambiar las veces que quieras y aparte de todo, por ninguna circunstancia te pueden forzar a hacerlo. Sí lo debes hacer, pero tú decides cómo y a quién y de qué forma. Nadie te puede forzar ni chantajear. Por otro lado, también puedes imponer ciertos deberes a cambio. Te voy a dejar mi casa siempre y cuando la vivas tú y se la dejes a tus hijos. Si la aceptas, es con esas condiciones. No puedes cambiarlas. Te voy a dejar mi coche, pero no lo puedes usar. Solo lo tienes que tener en exhibición y cuidarlo como yo lo cuidaba. Si lo aceptas, es bajo esas circunstancias. Si no, puedes rechazar la herencia, no pasa nada. ¿Ok? Todo mundo puede testar. Todos. Con la excepción de que no tengan la capacidad, es decir, que sean menores de edad o que no tengan la lucidez mental para hacerlo, porque entonces podrían cometer una locura, ¿ok? Y afectar su propio patrimonio o a la gente que deberían de beneficiar. Por otro lado,
una cuestión que siempre va a invalidar un testamento es si hay consideración de que el testador actuó contra su voluntad. Pero mucho ojo, el que yo te presione hace que actúes contra tu voluntad. El que saque un arma hace que actúes contra tu voluntad. Pero ¿cuántos de aquí saben que la voluntad se puede viciar? ¿Lo sabían? ¿Cómo puedo viciar tu voluntad? ¿Con chantaje? ¿Con qué más? Con condicionamientos. Yo te voy a cuidar porque no hay quien te cuide, pero a cambio tú me dejas tu casa. Si no, ráscate solo. No puedes condicionar a la gente. Puedes cuidar a esa persona al final cambiar su testamento y bye bye, no pasa nada. ¿Ok? Tampoco te pueden chantajear, como bien decías tú. Es que yo no tengo dónde vivir y tu casa es tan grande que sería yo tan feliz si me la dejaras. Pues ¿qué crees? No vas a ser feliz, no te la voy a dejar, punto. Se la voy a dejar a los gatos. Si quiero, puedo hacerlo. Por otro lado, hay que tener también cuidado en que a veces tú puedes dejar tu testamento en un país en el cual no tenga reciprocidad con México, o sea que las leyes no sean iguales y por tanto puede haber un problema ahí en cuanto a cómo cumplirlo. No es que no puedas testar, es que se puede volver problemático ejecutarlo, ¿ok? Solo para que quede claro. Y la otra cosa que evita que tú puedas hacer un testamento es algo llamado la utilidad pública o la renuncia, cualquiera de los dos. Yo te quiero testar mi casa, me caíste bien, te voy a dejar mi casa. Yo no la quiero. ¿Por qué? Si está bonita, pues no tengo para mantenerla. Yo no quiero una casa que no puedo mantener. O bien, ¿qué tal si va a ser utilidad pública? Te dejo mi casa, llega el Estado y dice, perdón, pero no se la puedes dar. ¿Por qué? Porque vamos a construir un parque en ese lugar y tu casa va a quedar afectada. Le vamos a pagar lo que vale la casa, pero la casa no se la puedes dejar. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿No lo estoy aburriendo? ¿Seguros? Conste, ya dijeron. Siguiente, por favor. Conceptos legales relacionados a todo este embrollo. Son palabras específicas, no se alcanzan a leer, pero se las leo yo. Inhumar. Inhumar a alguien significa prácticamente meterlo en la tierra, enterrarlo, eso es inhumar. Exhumar, lo contrario, para afuera, sacar al cuerpo, sacar a un cadáver de la tierra. Esas dos no se pueden hacer si no es con permiso de la ley de salud. ¿Tú no puedes agarrar al vecino y meterlo en tu jardín porque tenía ganas? No. Ni puedes ir y sacarlo porque ahora vas a meter a su perro. Tampoco. ¿Ok? Cremación. Alguien decía, llenar de crema un cuerpo porque está muy reseco. ¿No? ¿No es eso? ¿Con qué crema quieres que te cremen? Te decían por ahí. ¿No? Mi amiga tampoco lo cree. Ok. No, cremación es el hecho de que tomes un cadáver y lo quemes, lo incineres hasta las cenizas, ¿ok? Pero de nuevo, la cremación solamente se permite a establecimientos con equipos supervisados por la ley de salud. De lo contrario, se puede convertir en un delito una falta contra un cadáver, que también es delito y también te puedes ir a la cárcel. Por eso hay que tener mucho cuidado. Certificado de defunción, lo escuchamos muchas veces. Cuando una persona muere, un doctor tiene que ir y dar una constancia de muerte. Pero solo algunos doctores pueden tomar esa constancia, ir ante la autoridad y sacar una acta de defunción donde el registro civil específicamente declara que la persona ya murió y de qué murió. ¿Y para qué quiero eso si la persona ya está muerta? ¿Alguien tiene una idea? Ya murió, ¿ya para qué quiero un acta? ¿Cuáles trámites? ¿Ya se murió? ¡Ay, qué burocracia!, ¿no? Está muerto, ¿ya para qué quiere trámites? Pero a ver. Y como muy bien, hizo la tarea, me gusta.
¿Y como para qué nos sirve certificar que murió? ¿Quién me dice? Ay, chicas. Ahí va, ahí va. Bueno, pues sí, sí, y hay casos específicos. Esa persona también, por ejemplo, si hay un acta de matrimonio y esa persona está casada, tiene derecho, ¿no? Para poder exigir los derechos de la otra persona. Ese es un muy buen punto, gracias. Poder exigir derechos. ¿Qué tal si le habían heredado? Le heredaron al tío Juan. Y el tío Juan decía que todo lo que recibiera me lo iba a dar a mí cuando muriera. Y yo voy y lo pido y me dice el juez, pues tráete al tío Juan. Le digo, pues ya se murió. Si no se muere no puedes heredar. Así es que demuéstrame que se murió. Ah, entonces sí me conviene. Ahí está el acta. Pero ¿y qué con las tarjetas de crédito? Ah, ¿verdad? Van a estar muele y que me pague y por qué se hace pato y por qué se esconde. No, no se esconde, señora, que hay un acta de defunción. Ya murió. Adiós deuda. Si tenía seguro. Ojo, si no, no. ¿Ok? Y como ese hay otros supuestos. Arrendamientos, contratos, créditos. Tú vas y dices, mira, ya murió. El seguro social, el ISSSTE. Oye, ya murió, quiero mi pensión. Ah, ok. Si no lo compruebas, no lo tienes, por eso es importante. Y por último teníamos la otra parte que serían los panteones. Un panteón tiene que estar regulado específicamente por la ley de salud, si no, no puede funcionar como panteón. Y bueno, ya que tanto hablamos de eso, ¿qué es la ley de salud? La ley de salud dice que el cadáver es un cuerpo humano en el que se comprobó que perdió la vida. Así lo dice la ley de salud. Destino final, la ley de salud dice que es la conservación permanente cuando lo embalsamas, la cremación, la inhumación, la desintegración o bien la inactivación de hígado, bueno, órganos en general, corazón, cerebro, tejidos, células o derivados de un cadáver, de un cuerpo. ¿Ok? Productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones, fetos, en condiciones sanitarias permitidas por la ley y demás disposiciones aplicables. Ese se le llama destino final. ¿Ok? Así que una persona puede tener varios destinos finales si dona sus órganos. La persona en general se puede ir a cremación, su corazón a donación, su hígado a estudios universitarios, ¿ya me entienden? Pero todos tendrán un destino final. El embrión se considera aquel ser de no más de 12 semanas, mientras el feto se considera de la semana número 13 hasta la expulsión. Bueno, ojo, porque si tú dispones de órganos, de fetos, de embriones, sin permiso de la ley, es ilegal y es un delito. Siguiente, por favor. También hablaremos de cosas como, por ejemplo, la idea de que la ley tiene que autorizarte cualquier movimiento que hagas con un cadáver. Y las personas que pueden pedir esa autorización, cónyuges, concubino, descendientes, ascendientes, hermanos, incluso adoptivos, ¿ok? Son los únicos que pueden, aparte, determinar que prescindas de los medios artificiales para sustentar tu vida. Nadie más puede. Y también la ley dice que el cadáver merece respeto, tiene dignidad. Las personas que pierden la vida en vía pública y que son conocidas o desconocidas también tienen el mismo derecho a dignidad. Y por otro lado, también se permite el depósito de cadáveres momentáneamente en los lugares llamados morgues, ¿ok? No hay otros autorizados. Siguiente, por favor.
La necropsia es el estudio que se hace del cadáver para saber de qué murió. La utilización de cadáveres de personas conocidas tiene que ser con su autorización en vida. Y obviamente esta ley también regula el tránsito jurídico de todos los restos y personas completas que hayan perdido la vida. Tenemos otra ley que sería la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Rápidamente protege a las víctimas, trata de que no se les vuelva a victimizar y trata de apoyar a los familiares a poder sobrellevar este duelo por la victimización creada, sea del tipo que sea. Siguiente, por favor. ¿Qué es la muerte entonces para la ley? La muerte sería la conclusión del proceso homeostático, es decir, dejar de vivir, dejar ese balance que hay entre tu ser para funcionar, de aspectos físicos, espirituales, jurídicos, místicos. De esta forma, cada cultura le va a dar un sentido y un ritual diferente, y todas merecen respeto, no importa de qué manera hagan sus rituales, tengan sus creencias, la ley los ampara, para que tanto víctimas como personas, como cadáveres, como las creencias, como los rituales, sean, así como las últimas voluntades, sean respetadas. ¿Y qué derechos, por último, tendrían los cadáveres? Última, por favor. Nos iríamos a las partes en las cuales hablan de que el cadáver tiene derecho a que se haga justicia en caso de que le hayan cometido un delito. Tiene derecho al trato digno. Tiene derecho a que se disponga dignamente de él y de acuerdo a la voluntad, si la hubo, que éste haya tenido. Tiene derecho también a que se cumpla su última voluntad, su testamento, en las formas en las que lo determinó. Y tiene derecho también a que no se victimice a sus familiares extra del dolor que su muerte haya causado. Les agradezco su atención, espero no haya dudas, pero si las hay, con gusto estoy para atenderlos. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Después de esta plática, pues identificamos la importancia de tener en regla nuestros papeles, de tener en regla esta parte de los testamentos, sobre todo esta parte de la dignidad que tenemos como individuos. Entonces siempre tenemos que recordar lo dignos que somos. Con esta sesión prácticamente estamos cerrando el día de hoy nuestro taller. Nos vamos a ver nuevamente el próximo miércoles, donde vamos a ver la importancia de los recursos internos y externos, de las redes de apoyo que debemos de tener, y cerramos con espiritualidad. ¿Qué tan importante es esta área? Que es una esfera de nosotros, la espiritualidad. Y muchas veces pensamos que nuestra espiritualidad, o lo decimos de dientes para afuera, porque una persona que está bien afianzada a su espiritualidad, que realmente conoce a Dios, tiene más resiliencia y sale más rápido. Le damos gracias a todos los que nos están escuchando por YouTube. Los esperamos la próxima sesión y nos despedimos de ustedes. Acabamos con ellos y ya nada más esperamos para darles un pequeño aviso. Dentro de 8